Vamos a hablar del reporte de hoy, 30 de marzo, el parte epidemiológico. Estamos cumpliendo el día 11 de aislamiento social obligatorio. Yo me olvido, o lo hacemos a veces tan rápido que me olvido de presentar a las personalidades que me acompañan. Todos los días me acompañan y a veces son personas distintas porque son todos los integrantes del comité de crisis. Hoy está conmigo el doctor Eduardo Mones Ruiz, el vicegobernador de la provincia. Y a mi derecha, que debe ser a la izquierda de ustedes, la doctora María José Sangla, que es la que preside el comité de crisis. También está con nosotros la jefa de gabinete de la provincia, la licenciada Natalia Chacur. Natalia Zavala Chacur. Zavala Chacur. El secretario general de la Gobernación, Alberto Rodríguez Sá. Y ministro de Justicia y Seguridad, Fabián Filomena. Coronavirus. Caso sospechoso. Durante el día de hoy se ha registrado un nuevo caso. Casos confirmados. Los casos ahora, los estudios, los análisis, los hacemos en San Luis. En San Luis. Y los laboratoristas, las personalidades que están trabajando ahí, lo están haciendo maravillosamente, con alta capacitación y con mucha militancia y sacrificio. Vamos a sumar a este laboratorio para que se capaciten a un número por lo menos igual al que está trabajando. Así tenemos reemplazo y cuando vengan una cantidad de casos, pues tengamos una cantidad de casos sospechosos, tengamos más velocidad o podamos tener capacitación suficiente para enfrentar los nuevos desafíos. Casos confirmados, no hay casos confirmados en el día de la fecha. Casos descartados, hoy se procesaron 5 muestras, de las cuales todas resultaron negativas para coronavirus. Todos negativos. Total de personas bajo monitoreo, 879 procedentes del exterior. Vieron que hace unos días había 1000 y algo, y esto van cumpliendo, a medida que van cumpliendo los 14 días de cuarentena, ellos pasan de estar bajo monitoreo y con una estricta restricción de salida al aislamiento social obligatorio, que es el que tenemos todos. Bueno, tenemos 879 casos procedentes del exterior, 14 aislados por contacto estrecho con los casos sospechosos y la comunidad menonita. Se detectaron en dengue, ahora hablo dengue. Se detectaron 2 nuevos casos autóctonos de la ciudad de San Luis. Se continúa con la tarea de fumigación, especialmente en las zonas donde se detectaron los casos. Reiteramos que esta es otra lucha, que es la lucha contra el mosquito y esos cacharros y humedades y agua que está estacionada, que hay que dar vuelta a los cacharros, tirarle lavandina al agua y desmalezar. Desmalezar es muy importante, La tarea de desmalezamiento. Que ahora que estamos con esta situación obligada, los vecinos, el vecino ahí, el que esté, el dueño, que lo desmalece. Parte policial de incumplimiento al DNU que establece el aislamiento social obligatorio.
En el marco del incumplimiento del mismo fueron detenidas 196 personas. 196 personas detenidas en la vía pública y se secuestraron 41 vehículos en toda la provincia, instruyéndose los sumarios penales correspondientes. Reitero acá, es algo duro, pero los funcionarios públicos, las personas de la administración pública, el plan de inclusión, no pueden ser detenidos y procesados. Ellos deben dar el ejemplo mayúsculo. A los trabajadores también les hago, no cometan esta infracción, porque esto después termina en una acción penal y termina siendo un antecedente que no debe quedar en la vida de ustedes. En época de coronavirus, ¿qué hiciste? Y me procesaron porque no cumplí la regla. No es bueno, no es bueno. Así que evitemos esto. Vamos a seguir siendo duros, tenemos que hacerlo. Y cumplamos todo. Hay mucha gente que hace un esfuerzo enorme por cumplir y quiere que todos cumplamos. Y está bien, está bien. Parte judicial sin novedad. Acciones del Comité de Crisis. El gobierno de la provincia adhiere a la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta mediados de abril, como fue anunciado por el presidente de la República Argentina. Ayer tuvimos una teleconferencia con el presidente de la Nación, nos escuchó a los gobernadores, nos anunció que iba a tomar esta medida de 14 días más de aislamiento social en todo el país, y luego nos preguntó por las inquietudes que teníamos en las provincias. Por supuesto que yo planteé las de San Luis, pero no viene esto al caso. Viene al caso lo siguiente. Lo noté al presidente sereno, con liderazgo, dispuesto a luchar contra el coronavirus y esta pandemia, y con mucha sabiduría y prudencia. Y nos pidió que adhiriéramos, todos los gobernadores adherimos, por supuesto, todos. Y todos expresaron su voluntad que en cada provincia, en cada distrito, vamos a hacer lo que está haciendo la Nación y un poco más, si fuera necesario, o lo consideramos así, y un poco más. Así que esta extensión del aislamiento social, que no es, yo sé que no es lo mejor para cada uno, que desearía ir a abrazar a sus familiares y salir de la casa, lo que fuera, pero es necesario que lo hagamos porque estamos obteniendo resultados. Es una pandemia. El virus está entre nosotros. La difusión del virus genera problemas enormes. Yo les pido que visualicen la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York está en el estado de Nueva York y es una de las ciudades, tal vez, la más conocida e importante en el mundo de las artes, en el mundo del comercio, en el mundo de la intelectualidad, en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte. Y una ciudad enorme, cosmopolita, que tiene la más alta o una de las más altas calidades de vida del mundo. Del mundo. Hoy entraba a la ciudad de Nueva York por el río Hudson un enorme barco militar, un hospital de la Marina, con 1000 camas, y era recibido con algarabía que entrara un barco militar sanitario a socorrer lo que la ciudad no puede contener.
en el Central Park de la ciudad de Nueva York, que es un parque que está en el centro de la ciudad de 200 hectáreas, están las carpas sanitarias. Ahí es donde se filmaron las películas de Woody Allen, que presentado como uno de los parques más lindos del mundo, del mundo y uno de los más grandes, el pulmón de la ciudad. Hoy son carpas sanitarias. Le está pasando a Nueva York, está pasando a España, le está pasando a Italia. Y nosotros en la Argentina, en San Luis, en la Argentina y en San Luis, estamos tratando de que eso que se transmite a la velocidad impresionante el virus, con una progresión aritmética, estamos logrando que no sea tan así, que no sea tan así. Porque eso nos va a poner mejor ventaja cuando sucedan, pasemos a otras etapas del coronavirus. Estamos en una primera etapa. Y por eso apoyamos enormemente esta medida, este sacrificio que vamos a seguir haciendo los puntanos, las puntanas, los niños de San Luis, los viejitos, los trabajadores, las madres, las embarazadas, todos, bien juntos, bien juntos. Adherimos a las medidas del gobierno nacional de prorrogar, extender este aislamiento social preventivo y obligatorio hasta mediados de abril. Esto implica la suspensión de las fiestas patronales. Ya lo dijimos, están suspendidas. Están suspendidos los oficios religiosos. Los oficios religiosos y toda la liturgia de Semana Santa para los cultos cristianos los debe realizar el sacerdote oficiante a puertas cerradas. A puertas cerradas. A puertas cerradas. Lo mismo las fiestas de Renca y la Villa de la Quebrada se van a suspender. Se van a suspender. Hoy no es una... Me decía un viejo criollo puntano que suspendiéramos la fiesta del Cristo, que no dejáramos que nadie fuera, que no, porque va a ser negativo, se pueden producir muchos contagios, no se puede. Pero soñaba él que tal vez el obispo o el párroco ese día en Renca y la Villa de la Quebrada, solo, saque al atrio, al Cristo, lo muestre y entre. Para una foto, para la televisión, lejos, sin gente, nadie. Como hizo el Papa Francisco en el Vaticano. Cuando digo los cultos, hablo de la Iglesia Católica, son todos los cultos. Todos los cultos. Celebrar el culto a puertas cerradas sin los fieles. Sin los fieles. Todos entendemos. Se cumple con la libertad religiosa, se cumple con la libertad de culto y los cultos adhieren a esta situación. Hemos recibido la lista de voluntarios de carreras afines a la salud de distintas universidades de la provincia de San Luis. Se va a hacer con los chicos de las carreras de salud, que agradecemos a estos voluntarios, a este espíritu solidario. Se va a hacer capacitaciones. Lo que está pensando el comité de crisis es que estas capacitaciones se van a dirigir no en una primera etapa
en la que estamos ahora, en la lucha con el coronavirus, no en los hospitales, sino vamos a trabajar, que ellos trabajen en los teléfonos, en el 107, la que hace las primeras consultas y recibe los primeros llamados para capacitarlos y puede resultar valiosísimo que nos ayuden en esto porque son teléfonos que suenan todo el día y requieren las 24 horas de trabajo. Y estamos con problemas en ese lugar. Y el acercamiento al problema con los chicos que van a entrar de voluntarios no sería bueno por el riesgo que por inexperiencia o porque están aprendiendo se pudieran contagiar. Los vamos a cuidar y ellos nos van a ayudar. Y se van a capacitar y lo vamos a hacer con mucha solidaridad. Entiendo que las capacitaciones van a empezar o a fin de esta semana, a los primeros días de la semana que viene. Gracias, gracias. Chicos, Juventud de San Luis, gracias. Nos reunimos con el sindicato de camioneros con el objeto de coordinar acciones en común para el transporte de carga. El sindicato de camioneros en todo el país tiene problemas. Nos expresaron que no es con San Luis, lo tienen en otros lados, pero podría suceder también acá, que las restricciones de paso y hacen largas esperas, a veces tienen que pasar mucho tiempo dentro de la provincia y no tienen a veces que comer, porque les cierran las estaciones de servicio, obviamente impiden el contacto, entonces o no tienen que comer, o no tienen dónde bañarse, o no tienen dónde lavarse las manos, todo esto. Y bueno, entonces nosotros vamos a solucionar con el sindicato de camioneros para que este problema lo tengamos resuelto en San Luis. Seguramente mañana ya vamos a anunciar, una vez que acordemos con el sindicato de camioneros, para que San Luis ellos el paso sea lo mejor, su trabajo se lo hagamos lo mejor posible y cuidándonos todos, que ellos nos cuiden y nosotros los cuidamos a ellos, de que no haya traslado del virus. La reunión en la legislatura de San Luis el 1 de abril, ¿a qué hora va a ser? ¿A las 11? Va a ser a las 11 de la mañana. Muy cuidado, muy cuidado. Va a estar el sistema de salud cuidando todo. Solo el gobernador va a entrar sin tocar a nadie, caminando, se va a sentar, va a declarar abierto el periodo de sesiones y se va a retirar. Lo va a estar en la presencia a los lugares de distancia, todo acordado racionalmente con los presidentes de bloque y los senadores y diputados que concurran van a tener las mismas controles y no van a hacerlo los que son grupos de riesgo. Comprendemos todo esto, es maravilloso que podamos hacer las cosas con tanto nivel de prudencia, de racionalidad, de solidaridad. Y que a su vez le hagamos un homenaje a las instituciones de San Luis, que se cumpla lo que la Constitución dice, que el gobernador asiste ese día y junto con presencia en la Asamblea Legislativa declara abierto el periodo de sesiones. No quiere decir que vayan a sesionar en estas condiciones. Se abre el periodo porque empieza lo que se llama las sesiones ordinarias. Salimos del periodo excepcional de sesiones extraordinarias, que, como dice la Constitución, el 1 de abril. Doy algunas estadísticas para el informe, ya estaría, algunas estadísticas. El coronavirus afecta al día de la fecha 21 provincias de la República Argentina, teniendo un total de 966 infectados. De los 966, 6 son de San Luis, 2 dados de alta y 4 en proceso con el coronavirus leve y en proceso de sanarse, ¿no? Así se dice. De convalescencia y de superar
el problema. Nos, 966 infectados en la Argentina. A nivel Sudamérica tenemos 11.966 casos de coronavirus, de infectados, ¿no es cierto? Encabezado por Brasil con 4.371 casos de infectados. Muertes en Sudamérica 273, encabezados con Brasil, por Brasil con 141 muertes. El Brasil ha tomado un camino distinto a la Argentina, como le pasó un poco a Estados Unidos, que no tomó las medidas tan rígidas como hemos tomado en la Argentina y el coronavirus entró más rápido. Por eso el nivel de infección en Estados Unidos y en Italia, en España y en Brasil, es un virus que entra, se contagia a una velocidad muy elevada. La tasa de mortalidad en Sudamérica es del 3%. Al respecto es importante resaltar que la tasa de mortalidad de anteayer, fíjense, era del 1,98 en Sudamérica. A nivel mundial tenemos 775.540 casos, encabezados por Estados Unidos con 159.689 casos. Hace unos días, para 3, 4 días, hablábamos de 60.000 y ese día o dos subió a 80.000. Hoy estamos hablando, faltan 4 casos, poquitos casos, y ya estamos en 160.000, el doble de 180.000. Miren, en pocos días. Esto que hablábamos de la progresión aritmética de 1, 2, 4, 8, 16. Bueno, es como el doble en un periodo de tiempo de 3 días, 4 días. Se duplica. Esa es la velocidad que nosotros tenemos que impedir que suceda en la Argentina. Y es un logro que podemos decir, estamos logrando que no vaya a esa velocidad. Y eso es muy, muy importante. Por eso todas estas medidas que tomamos hay que pensar que en el mes de junio, en el mes de mayo, en el mes de junio, cómo buscar nosotros que no reducirle la velocidad de contagio. La situación a evitar, España e Italia. En Italia la tasa de mortalidad es del 11,39. El 95% de los fallecidos son mayores de 60 años. El 95% de ese 11,39. Uno de cada 5 pacientes entre 70 y 80 años fallece. Uno de cada 5 entre 70 y 80. Al menos uno de cada 3 pacientes mayores a 80 fallece. En España la tasa de mortalidad es de 8,77. Al igual que Italia, el 95% de los fallecidos son mayores de 60 y uno de cada 4 pacientes mayores de 80 fallece. Los datos están actualizados. Fíjense que la tasa de mortalidad, que era del 3-4%, en Italia y en España, hace 15 días atrás. Hace 15 días atrás comenzó a colapsar el sistema. Y cuando empieza a colapsar el sistema, empieza a ver que para un respirador, 2, 3 personas. Y a veces no hay respiradores. O a veces sucede otra cosa, que hay respiradores y no hay médicos que puedan estar las 24 horas atrás de los respiradores. Entonces todo esto hace que la tasa de mortalidad, cuando se llega a que colapse el sistema,
se produce una mayor tasa de mortalidad. ¿Qué es lo que está pasando en Nueva York? Miren Nueva York, Estados Unidos, con toda la tecnología que tiene, con todo lo que tiene. En este momento le faltan respiradores. El mundo reclama, no hay producción, nosotros estamos teniendo la media que tienen todos y más, pero no tenemos que dejar que colapse, no tenemos que dejar llegar a este extremo. Hay que reducir la velocidad de contagio. Sigamos tomando estas medidas. Pueden doler. Luchemos. Busquémosle la vuelta. Seamos solidarios. Fuerza San Luis. Fuerza San Luis. Gracias.